Vamos a viajar a Kiel, Alemania, pero un lugar que en el momento en el que transcurre esta historia era el ducado de Holstein-Gottorp. Allí, el 21 de febrero de 1728, nació nuestro personaje de hoy, Karl Peter Ulrich, que pasaría a la historia como Pedro III de Rusia. Pedro, vamos a empezar a llamarlo así, era Romanov por línea materna, porque su madre, Ana Petrovna, era la hija mayor del gran Pedro el Grande, fundador de la dinastía. Pero ¿saben qué? Cuando tenía tan solo 3 meses, su madre murió. A los 11 años también perdió a su padre, que nunca se ocupó mucho de él y dejó su educación en manos de oficiales ignorantes y crueles. Así que el joven duque, que fue maltratado durante toda su infancia, se crió aborreciendo y rechazando todo lo que torpemente le habían querido inculcar, sobre todo las ciencias. Amaba una sola cosa en este mundo, el violín. Era lo único que le gustaba al joven duque. No tenía, querido Dani, una pelota a favor. No le llegaba una. Pero a los 13 años le llegaría una que cambiaría su destino. Su tía Isabel, hermana de su madre y la segunda hija de Pedro el Grande, se convertiría en emperatriz de Rusia luego de dar un golpe de estado contra Iván IV. Inmediatamente, Isabel I, como se la empezó a llamar, dijo: me lo traen para acá a Pedrito, a San Petersburgo, va a estar bajo mi tutela y yo lo voy a preparar para que sea mi sucesor. Ahora ustedes piensen que para esa altura ya la educación espartana y cruel que había tenido el joven duque lo había transformado en una persona totalmente cínica y manipuladora. Creció con eso. Aún así, su tía insistió. Lo obligaron a pasarse de la religión luterana a la ortodoxia. Claro. Fue rebautizado como Piotr, o como lo pronuncie mejor el tipejo, Fyorodom, ¿no? Opa. Y nombrado oficialmente sucesor al trono de Rusia en 1742. ¿Edad? Ahí tenía 14, 15 años. Apenas lo lleva la emperatriz. Bueno, para la época ya eras casi un hombre, ¿no? Sí. Ya eras casi un hombre, claro. pero el tipejo con sus mañas. Ya sabemos el currículum que traía con esa educación que había tenido. Además tenía otra característica. Se sentía más alemán, más prusiano que ruso. Muchos empezaron a preguntarse en la corte si la sabia Isabel no se había equivocado al elegir a un loco como sucesor del trono. Pero la emperatriz, que no tenía un pelo de tonta, ya había pensado un dique de contención para nuestro querido Pedro. En 1745 lo hizo casar con una sólida princesa alemana. Inteligente, culta, desenvuelta, pero sobre todo con un extraordinario carácter. Se imponía donde estaba. Su nombre es muy simple, Sofía Federica Augusta Anhalt-Zerbst, pero pasaría a la historia como Catalina la Grande. Chofi no. Apenas empezaron, ya el matrimonio fue un desastre. Sus primeros años, el conflicto era lo que reinaba. La gran duquesa Catalina se dedicaba a sus amores extramatrimoniales y a las intrigas palaciegas. Pedro, que no se quedaba atrás y también tenía una amante, se dedicaba, ¿saben a qué? ¿En qué pasaba sus noches Pedro? ¿En qué? En armar batallas imaginarias con soldaditos de plomo en sus aposentos. Mirá vos. Ese personaje estaba designado a ser zar. Y efectivamente, maestro,
El 5 de enero de 1762, cuando muere su tía Isabel I, Sí. Pedro se convierte en Pedro III de Rusia. El zar de todas las Rusias. El zar de todas las Rusias, El maestro. sobrino consentido. Aquel chico huérfano que había tenido una infancia terrible, que había sido ninguneado y sobre todo carente de cariño, se había convertido ahora, con solo 33 años, en el amo absoluto de uno de los mayores imperios de todos los tiempos. Estaba en su mejor momento, tocando el cielo con sus soldaditos de plomo. Pero siempre hay un pincelazo Ahí sonó. que te parte una botella de vodka en la cabeza. Apenas asume como zar, Pedro se quiere vengar de los que se burlaron de él, que eran prácticamente todos. Así que empieza a maltratar. Pero todos militares, la mayoría. Todos porque militares. Se había educado con ellos. Exactamente, una Rusia muy militarizada. Claro. Y la corte también había sido tratado siempre mal y como burlándose de él porque estaba desequilibrado. Lo sabía su propia tía. Por eso le había puesto una matrona, podemos decir, si bien no era italiana, al lado. Empieza a maltratar a todos, pero eso no hubiera sido lo peor. Se torna totalmente obsesivo con todo lo prusiano. Su viejo amor prusiano lo hace adorar tremendamente a Federico II, rey de Prusia. Sí. Y no solo eso, le cede Prusia Oriental, que se había ganado con derramamiento de sangre de los propios rusos. O sea que eso para los militares rusos que habían peleado ahí era una humillación, era una ofensa, era tremendo. No se quedó contento con eso nuestro querido Pedro III. Obligó vestir todo el ejército con uniformes prusianos No. y decretó que las órdenes debían darse en alemán. Bueno, se la buscaba también, ¿no? Sí, Claro, un claro. Pedro Picapiedra. Compró todas. Además de eso, se enemistó con la iglesia, humilló públicamente a su mujer Catalina hasta que terminó encarcelándola en un lugar no muy feo, ¿no? Por supuesto, en una colina, en un pabellón de Peterhof, el gran palacio que había creado Pedro el Grande a pocos kilómetros de San Petersburgo. Eso, como ustedes imaginan, no podía terminar bien. Porque además, nuestro querido Pedro había enloquecido a toda la ciudad con batallas ficticias. En mitad de la noche ordenaba cañonazos. Ah, no. Locuras totales. Seguía jugando a los soldaditos, pero con gente. Seguía jugando a los soldaditos y muchos dijeron eso, querido Daniel. Eso no podía terminar bien. Así que se armó un complot. Una facción del ejército armó un complot, por supuesto con la anuencia de Catalina, para ponerla a ella en el trono. En la madrugada del 28 de junio de 1762, el amante de Catalina, Grigori Orlov, el conde, entra en su habitación y serenamente le dice: señora, debe prepararse. Será proclamada emperatriz. Catalina no vaciló, como era ella. Se vistió rápidamente, fue al Palacio de Invierno, hizo firmar a todos los funcionarios. No solo eso, salió con su hijo Pablo al balcón. Había tenido un hijo con Pedro, a pesar de todas las desavenencias. Sí. Se duda si era de Pedro, pero oficialmente era de Pedro. Pablo, que décadas después sería el zar Pablo I de Rusia. Sale al balcón, lo muestra y es aclamada. Van, entonces, en ese momento, Pedro intenta desbaratar todo esto, pero ya no puede. Nadie le responde, ni sus oficiales, ni el pueblo que aclamaba a Catalina. Huye a una ciudad cercana. Catalina se pone la ropa de soldado y ya con su regimiento, podemos decirlo así, lo persigue, lo alcanza, lo hace abdicar. Pedro entonces le pide que le deje conservar a su amante. Catalina dice que no. Entonces, en una escena totalmente patética, Pedro se arrodilla y le pide, por favor, que le deje conservar su caniche, su sirviente y su violín. A esto Catalina accede, pero el zar es encerrado. 15 días después, por orden de la propia
Catalina, ya emperatriz, Pedro III es estrangulado. Se termina así la historia del hombre que gobernó solo 186 días la Rusia de todas las Rusias, como dice el maestro, pero que observen esto, jamás llegó a calzarse la corona. Tremendo. Dramático. Qué bárbaro, ¿no? Me quedé pensando que uno de los nominados, viste que también hay Globo de Oro para la televisión, una de las nominadas de la serie sobre Catalina la Grande, que protagonizó Helen Mirren, Helen Mirren. Justamente. ya en su etapa más madura. Yo más humilde me quedé pensando en el Y- caniche. ¿Eh? ¿Qué habrá sido por Evita? Pero no, también? no, yo me quedé pensando en algo mucho más importante que eso, que es algo que seguramente Pancho Olivera se esté preguntando también desde algún lugar de Salta, ¿no? Si en Colonia Seré fue tierra de zares, emperatrices, Algún Pedro seguro habría. caniche, Claro, algo. Hubo un equivalente a Pedro. El archiduque. No, Alfonso Toledo también perdió su corona, pero no justamente de zar, ¿De qué? de comisario del pueblo. maestro. No, Pero no nos vamos a centrar en Alfonso Toledo, nos vamos a centrar en la Catalina II de Seré. Opa, no me digas La que- esposa opa. se llamaba Eva, pero todos la conocíamos como la gorda del milico. Así, el milico, la gorda del milico. No La era gorda, del. Era la gorda del milico. Claro. Era tan gorda, Humphrey, que le decían bar de indio, ¿Por qué le decían bar de indio? porque no le entraba ningún vaquero. Eva, la estoy viendo, tomando mate dulce, toneladas de azúcar, casi un ingenio tenía a la par, y con galleta. Galleta, mucha en Seré, pródigo en galleta Seré, de campo. ¿Ah, sí? Mate dulce, abajo el paraíso de la comisaría. Habían llegado con su Pedro III, más a comienzos de los 70 en Seré, pero estuvieron bastante tiempo, ya vamos a ver. Llegaron a comienzos de los Comisario, 70. comisario, ¿no? Comisario del destacamento de Colonia Seré, dependiente de Carlos Tejedor. Te doy todos los papeles, maestro. Llegaron ahí, se depositaron, pero ya a la legua se veía que la que llevaba los pantalones era ella. Tomaba decisiones en la comisaría. Era avasallante. Y ojo, que a diferencia de Pedro III, Alfonso no era un quedado, ¿eh? Ni un loquito. Alfonso era un tipo que se hacía respetar con los reos. Pero la gorda era tremenda. Era su torbellino de ínfulas lo pasaba por encima. Y hay quienes dicen y juran que lo vieron pegarle escobazos incluso a Alfonso. No, era tremenda. Nosotros en un momento lo vivimos en carne propia. Nosotros éramos chiquitos, porque imagínense, ellos llegaron en los 70, fines de los 70 más o menos, nosotros ya andábamos correteando y haciendo cosas, no con soldaditos, pero sí con pelotas en la plaza. Y no se podía, pero no había nada escrito. Habíamos jugado toda la vida. Desde allá, desde la comisaría que estaba enfrente de la plaza, estábamos con Chiculi, Tapita, Godzilla, Silbato, la gorda. Nos secuestró la pelota y ordenó que ahí mismo limpiáramos el patio. Había una parva gigante de cañas que sabrá Dios quién la llevó. Claro, con Godzilla la miramos, empezamos a agarrar un montón y... No, decía de allá la gorda. De a una. No. Lleven de a una. Así que se nos Pero hacía de está noche, nuestros 4 padres horas. no sabíamos dónde estaba. Ella ordenaba todo. Ella detenía a su antojo. Y los padres, cuando volvíamos, nosotros decíamos, no, ¿y qué pasó? No, fue Eva. Nadie decía nada. Era el poder. Ella sin ningún tipo de tecnología en esa época, sin cámaras, nada. Ni Big Data. Ella te manejaba de punta a punta el pueblo. Te manejaba el polideportivo y la balanza, que estaban de punta. Todo, manejaba todo. Ahora, si vos, por ejemplo, eras amigote de ella, no caías preso casi nunca. Casi. Casi. Porque a veces se le escapaba alguno. Pero si no eras amigo, ojo, porque la cizaña que ella metía en su marido era tremenda y podías vivir en el calabozo. Te iba a buscar. Te iba a buscar. Además, era, hablando de Rusia, peor que la KGB. Ella intervenía los teléfonos. O sea que ella sabía cuando su marido iba a perseguir a algún ladronzuelo. Hacía inteligencia. Hacía inteligencia y avisaba. Y le decía, che, guardate un tiempo. O andate del pueblo. Y manejaba las cosas, era tremenda. No, Pasaba era- información por afuera del circuito. pasaba electoral. información, todo lo manejaba ella, estaba ahí pegada a la casa de Godzilla. La comisaría siempre estuvo pegada a la casa de Godzilla, así que ella iba ahí, se apoyaba en la mesa con todos sus kilos, era tremenda, y ahí despotricaba contra todo el pueblo con su marido. Su Pedro III era una piltrafa para ella. Era impresionante. Ahora, por ejemplo, si vos eras amigote, como yo les dije, vivías bien. Ella era amigota de Rufo Carranza,
que ya lo hemos nombrado acá. Y un día la llevó, su marido, Alfonso, lo llevó preso, porque había armado una trifulca en un boliche, medio borracho siempre, Rufo, lo llevó. Claro, pero Rufo, como era amigote de la gorda, sabía que era como ir a un spa. Cuando Rodríguez al otro día se fue, la gorda organizó un asado, manejaba todo, las mejores cortes iban a ella, corderos, lechones, todo. Y ella misma asaba con una rama. Tuc, 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 asaba, así que hizo el asado, lo sacó del calabozo, que ahí en Seré chiquito, lo sacó a reo? Rufo y a comer, lo sentó a la mesa. Estuvieron de parranda con otros familiares, comieron asado, un poquito, 4 o 5 de la tarde, Rufo, adentro nuevo que ya viene Alfonso. Alfonso llegó tipo 8 de la noche y dijo, bueno, ya está, ya lo tengo que largar a Rufo, hace unos días que lo tengo. Lo largó y Rufo No se va. quería ir, Rufo. No se quería ir, no, pues, es más, cuando se fue le dice... Y amigo, un poco duro el asado, pero la verdad que así da gusto estar preso. No, pero claro, porque la gorda era tremenda. Pero no solo era pesada, literalmente. También era pesada por su manejo de las armas y el autoritarismo. Era una autócrata. Era Catalina la Grande. La tipa manejaba las 45, se la llevaba escondida en la ropa interior. Hacía racias, pero una noche, un sábado, explotaba el Club Los 11. Como nunca, lleno de gente. Hizo una racia sorpresa, se apareció ella, sin el marido, ella manejaba las cosas como a ella se le antojaba. Se apareció así, con el 45 escondido, y en un momento empezó a revisar gente, ¿No? y sacó el 45 y se armó un revuelo tremendo. Todos abajo de la mesa, Alzo, el cantinero que te servía siempre lo que él quería, nunca lo que vos le pedías, terminó metido abajo del mostrador, mostrador. maestro, claro, porque está con el 45 la gorda, aparte de ese, nunca la vimos disparar, anda con eso, pero nunca la vimos disparar. Pero pisón falso, Catalina. Porque ella no sabía que de civil había 2 policías No. de Tejedor, la base. Claro. La denunciaron a la base, Asuntos internos. claro, la llevaron Cuartel central. Claro. por portación de armas. No. Y ella era la mujer del policía, ella no ¿Qué podía hace tener con armas. la 45. Y no solo eso, le hizo perder el puesto a su Pedro III. Claro. Le iniciaron sumario a Alfonso, trasladado. Desaparecieron los 2 de Seré. Así que así se terminó la historia de nuestro Pedro III y nuestra Catalina II la Grande, que lo hizo perder el trono. Pero lo peor de todo no fue eso, aunque a ustedes les parezca que sí. Lo peor de todo fue que ya no le dijeron más bar de indio, ¿Y ahora cómo le dijeron? ni gorda del milico. Y después cómo le dijeron de nuevo? Le pusieron servicio militar, ¿Por qué? porque hace saltar al milico.